Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al webinar del mes de junio de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Yo soy Jocelyn Carías, gerente de Recainsa, y es un honor para nosotros tenerlos aquí a todos. Bienvenidos desde donde quiera que se conecten. Por favor, compártanos su nombre, su organización, desde donde se conectan en la sección del chat. Y va a ser un gusto saludarles. Hoy vamos a estar conversando sobre gobernanza de datos en salud, interoperabilidad y estándares. Y antes de comenzar, quiero compartirles un breve resumen de quiénes somos nosotros. Bueno, Recainsa es una red de salud digital conformada por voluntarios latinoamericanos, en su mayoría técnicos y profesionales, que trabajamos en el sector de la salud y de las tecnologías de la información. Recainsa surge en Centroamérica en el año 2013 con la intención de apoyar las estrategias nacionales de salud digital y generar espacios para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el sector público como privado. En Recainsa nos sumamos al esfuerzo global liderado por la OPS y la OMS para promover e impulsar el acceso y la cobertura universal en salud, a través de la transformación digital en salud, que pensamos puede permitir implementar estrategias nacionales que tengan un impacto significativo en la eficiencia y en la calidad de los sistemas de salud. Y bien, ya entrando en materia, dentro del marco de la gobernanza de datos, es necesario la adopción de arquitecturas empresariales que nos permitan tener un marco referencial para el abordaje de los distintos dominios en la gestión de los datos. La construcción de una infraestructura sólida es fundamentada en la integración de estándares y buenas prácticas que permitan a las organizaciones de salud mejorar el ciclo de los datos, la recolección, la integración, la transferencia, la interoperabilidad y el uso de los datos para la toma de decisiones de una forma óptima, con calidad y sobre todo con seguridad. Por lo anterior, la adopción de estándares para la codificación de los datos de salud, por ejemplo, el CIE 9, el CIE 10 y el CIE 11, así como para la interoperabilidad de datos como FHIR, HL7 y marcos de intercambio en salud en general como OpenHIE y otros más, se tornan fundamentales para que la infraestructura del sistema de información para la salud en los países funcione eficientemente con una arquitectura de salud pública robusta y acorde a los retos de la transformación digital del sector salud. Y bien, continuando con la serie de webinars organizados desde Recainsa en materia de gobernanza de datos en salud, hoy contamos con un extraordinario panel de expertos internacionales en materia de estándares y buenas prácticas para la codificación e interoperabilidad de los datos y en los marcos de intercambio de información en salud. Y es para mí un gusto presentarles a la doctora Vilma Garisevsky. La doctora Garisevsky trabaja en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C., como asesora de información y análisis de salud del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Ella es coordinadora de la cooperación técnica para la familia de clasificaciones internacionales a los Estados miembros de la región de las Américas. Ha coordinado la traducción solidaria del CIE 11 al español, involucrando 8 países que trabajaron simultáneamente. Ha acumulado una gran experiencia en el desarrollo de capacidades, organizando varios cursos, capacitaciones y participando en conferencias. A lo largo de su carrera, ha publicado más de 40 artículos científicos. Ella es miembro del Consejo Editorial de Revistas Científicas y revisora de revistas internacionales. Ella es médico por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil,
y también tiene un doctorado en salud pública en el área de epidemiología de la Universidad de Sao Paulo, con un postdoctorado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La doctora Garisevsky conversará con nosotros sobre estándares para codificación de datos de salud CIE 11 en las Américas. Doctora, la audiencia es toda suya. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. También voy a tomar mi tiempo. Estoy un poco preocupada con el tiempo. Bueno, la primera cosa que quisiera decirles es darles buenos días a todos, agradecer a los colegas de Recaísa por la invitación y a todos ustedes por su tiempo. Nuestro objetivo hoy es compartirles brevemente una visión general de la CIE 11, algunas de sus inovaciones y cambios, y mencionar algo sobre el proceso de transición e implementación. Nos da mucho gusto estar acá. Tenemos también la doctora Patrícia Solís y la doctora Tamara Mancero, que están con nosotros. Gusto desde la OPS estar aqui, porque vamos a fortalecer o trabalho com os estándares e com ustedes. Bueno, yo creo que todos saben que la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, la CIE, es la norma mundial para reportar datos de salud, documentación clínica y generar estadísticas de salud comparables a nivel nacional e internacional. Tiene uma história de mais de 150 anos. É usada em mortalidade por vários países, mas também é usada para outros usos, como o gasto sanitário mundial, é traduzida em 42 idiomas e é adotada por todos os países em las Américas. Su uso vai mais além das estatísticas e a CIE 11 impulsa aún mais este uso mais amplo da CIE. Por que a CIE 11? A CIE 11 a OMS revisa a CIE a cada 10 anos. E a 11ª revisión foi aprovada por los Estados-membros em la Assembleia Mundial de Saúde em 2019 para entrar em vigência em 1º de janeiro de 2022. La CIE 11 es un bien público, tiene su uso gratuito para el público y el sector público y privado, y hay informaciones sobre las licencias pueden ser encontradas en la página web. Bueno, la CIE 11 tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista tecnológico, é uma classificação atualizada que refleja a prática médica atual e que incorpora conceitos de saúde de uma maneira compatível com os sistemas de informação contemporâneos. A revisão foi basada em rigorosa revisão da classificação anterior e os últimos incluíram todos os últimos avanços científicos. É uma classificação muito sólida porque foi fruto de resultado de uma discussão com expertos de todo o mundo. Também uma outra ventaja é que a nova estrutura de codificação permite uma maior flexibilidade em sua aplicação e pode ser uma codificação sencilla com apenas uma categoria ou mais complexa com mais detalhes clínicos. Ups.
Bueno, este slide, esta lâmina é pouco para conversar brevemente, porque esta nova classificação permite mais detalhes clínicos, porque inclui mais de 120.000 términos clínicos com categorias novas. Então, em realidade, temos um componente fundamental que contém esses mais de 120.000 términos clínicos e temos uma classificação que aí tem 17.000 categorias. Então, uma inovação que temos em la CI11 é que ela integra a terminologia com a classificação de uma forma automática. Em realidade, a CI10 também tínhamos a terminologia que era o volume 3, pero havia que consultar em um livro e ir a outro livro. Agora está integrada de maneira automática. Poderíamos dizer que por ter este maior nível de detalhe, muito maior, é um aumento considerável em relação à CI10, tem um uso clínico muito mais forte. Então, o que poderíamos dizer se pudiéramos sumarizar, é que a CI10 era um sistema estadístico utilizado em um entorno clínico, mientras a CI11 é um sistema clínico para uso estadístico, porque temos que acordar que a CIE, em sua história, ela se desenvolveu em torno da necessidade de codificação da mortalidade, e com sua relevância e com em el tempo se foi também sendo uma classificação de muito uso em la morbilidade. Bueno, uma outra novidade muito interessante é que temos uma família de classificações. Então, temos a CIE, temos a CIF, que é a classificação para funcionamento e discapacidade, e agora, este ano, temos a IT, que são a classificação de intervenções em saúde. A CIE integra estas 3 classificações. Então, por la CIE, puedo também fazer registro de funcionamento e discapacidade e também puedo fazer registros de intervenções em saúde. Isto é uma grande inovação. Desta maneira, podemos dizer que a CIE está desenhada para múltiples usos. Então, para o registro da causa de la muerte, pode registrar a seguridade de los pacientes, tem mais detalhes para o registro de câncer, que antes, por exemplo, temos serviços especializados em câncer, em atenção a los tumores, a las neoplasias, e que usam uma outra classificação porque tem mais detalhes. A CIE permite a los médicos especialistas também acceder a estes maiores detalhes. Há outro componente que me parece muito interessante e que é que, na verdade, a CIE, por estar em uma plataforma eletrônica, ela tem uma infraestrutura tecnológica para seu uso e implementação. Então, se pode codificar, pero também em esta plataforma vamos a ter a capacitação, já temos guias de aplicação e uso, ela integra também a avaliação, alguns programas de avaliação da qualidade das estatísticas, como a ANACOD, já temos tablas de mapeio entre a CIE 10 e a CIE 11,
C11. Então, é toda uma infraestrutura que isto faz muita diferença para seu uso e sua implementação. Bueno, acá es una de las más esperadas inovações. Ela é totalmente eletrônica, permitindo o uso em linha e fora de linha para os sítios com baixa conexão. E todos nossos países têm seus sítios com baixa conexão. Não vamos a ter mais livros que eram caros e sempre nunca suficientes e a gente escondia seus livros para não perder. Então, agora se pode imprimir toda a classificação ou parte da classificação. As ferramentas de búsqueda são fáceis de usar e podem reduzir os custos e o tempo de capacitação. Isto escutamos de vários países a nível global. Os términos diagnósticos têm uma API, uma interface de programação de aplicações que permite sua integração em los registros médicos eletrônicos, que são cada vez mais adotados em los países. Mais informações estão em este sítio sobre, que é todo em el sítio de la C11, pero estão acá em este enlace. Bueno, temos acá para apresentar a vocês e animamos vocês a explorar a C11 em linha. Então, temos acá, como se apresenta a versão em espanhol. Então, temos navegador que corresponderia ao volume 1, está acá. Então, me vou. Temos navegador que corresponde à lista tabular, ao volume 1 da C11. Então, uno pode ver todos os capítulos. Temos capítulos novos, como é o caso de capítulos sobre a vida sexual, temos capítulos, capítulo sobre medicina tradicional. Então, acá seria a lista tabular e se pode fazer búsqueda em la lista tabular, pero não é o que se recomenda. Acá temos a ferramenta de codificação, então, a ferramenta de codificação que corresponde ao índice, ao volume 3 da CI10, que é o primeiro acesso, não? É o acesso à terminologia, é muito fácil de usar. Temos acá exemplo, não? De como se usa, pero les animamos muito a usar, a buscar, a hacer uma búsqueda em la C11, pero lo mais importante é lo que havia mencionado antes. Esta estrutura digital permite integrar a ferramenta de codificação ao registro digital local e os sistemas de tecnologia de informação. Isto permite que os médicos, através das APIs, isto permite que os médicos possam buscar diagnóstico empregando uma terminologia natural ou sua terminologia preferida, que logo se relaciona com o código técnico correto. Então, aqui há exemplo de que o médico puso insuficiência renal terminal. O código correto seria insuficiência renal crônica de grado 5, e acá temos o sinônimo, não? Então, é exemplo de como se encontra o código usando sua própria terminologia natural. Bueno, acá é exemplo de como toda a ampla gama de possibilidades de registro
de la CI11. Entonces, una persona está preocupada porque se siente enferma y tenemos una infección. La CI11 y va al médico. La CI11 puede codificar la preocupación del paciente, solamente la preocupación del paciente. En el capítulo de razones para el encuentro con servicios de salud. Los dados informan la planificación para la prevención. El médico identifica una infección viral febril, la CI11 puede codificar el motivo del contacto y los dados también informan sobre la planificación de recursos y la epidemiología. Aumenta a gravidade, a necessidade de mais tratamento, de cuidados intensivos, e é identificada uma infecção por COVID-19. A CI11 também se pode usar para codificar o motivo da hospitalização, codifica também a terapia, as intervenções e os dados informam sobre a planificação de recursos. Em caso de que há incidente na unidade de cuidados intensivos, também há códigos para registrar esta falha alguma falha em el entorno do cuidado hospitalar. A recuperação requer fisioterapia. Também temos hoje códigos, não há necessidade de ir a outra classificação para codificar isto. Então, ela cubre todo o caminho possível de paciente. Bueno, por último, déjame solamente ver si... Sí, estoy en el tiempo, es el último mismo. Bueno, tenemos la implementación de la CIE, consideramos que el periodo de transición o implementación es el periodo que incluye los procesos necesarios para realizar las tareas de codificação, não? Todas as tarefas de recopilação, de uso, a codificação de mortalidade sigue estándares internacionais, e a maioria dos países têm sistemas heredados de la CIE-10. Alguns países têm a mortalidade codificada de uma forma centralizada, isto hace mais fácil a transição. A codificação de la morbilidade é diferente em cada país, então, os países, ou hospital que não tem o sistema heredado, pode optar por uma implementação muito acelerada da CI-10, da CI-11, pero isto aí tendríamos que discutir caso a caso, e as primeiras experiências com a implementação da CIE começaram em 2019. Em nossa região também temos experiências, pero tuvimos el 2020 em que todos os países estiveram preocupados com o COVID-19. E este ano estamos retomando muito fortemente esta experiência de implementação. Muitas graças a todos e les animamos a visitar o sítio da CI-11. Muchísimas gracias, doctora Gariszewski. Fabulosa presentación, y también desde Recaínsa los invitamos a seguir el trabajo realizado por la doctora desde la OPS, y vamos a dejar unos segundos en pantalla el código para que puedan escanearlo desde sus teléfonos móviles. No olviden, por favor, dejarnos sus comentarios y sus preguntas en la sección del chat. Daniel y yo las estamos monitoreando, así que al final de las presentaciones vamos a tener la sección de preguntas y comentarios para que todos podamos participar.
Muchísimas gracias, doctora. Y bien, continuando con la serie de presentaciones, quiero presentarles a Brooke Partridge. Brooke se dedica al uso de soluciones digitales para impulsar el desarrollo global. Como presidenta y directora general de Viral Wave, ha dirigido la empresa en su innovadora investigación y liderazgo de pensamiento, la implementación de soluciones digitales a gran escala y la creación de bienes digitales globales para acelerar el desarrollo de los países de ingresos bajos y medios. Brooke trabaja directamente con donantes internacionales y gobiernos nacionales, facilitando sus procesos en la toma de decisiones y diseño de inversiones de impacto que abordan las limitaciones críticas de los sistemas y programas. Anteriormente, Brooke fue directora del Grupo de Soluciones para Mercados Emergentes de Hewlett Packard. Por medio de su trabajo y sus estudios, ha pasado largos periodos de tiempo en África y Asia y ha vivido en Perú, Chile, España y México. Brooke estará compartiendo con todos nosotros sobre arquitecturas abiertas para el intercambio de información de salud y nos presentará el caso de OpenHIE. Brooke, el micrófono y la cámara es toda tuya. Gracias, Jocelyn. Vamos a compartir la pantalla, Derek. Muy buenos días. Es un placer estar con todos ustedes hoy. Como dijo Jocelyn, me llamo Brooke Partridge. Soy la directora general de Viral Wave, una empresa que presta servicios profesionales especializada en el desarrollo digital. Nuestra empresa tiene un largo historial de trabajo con la región de América Latina, abordando áreas tales como el incremento de la atención médica equitativa y la mejora de los servicios públicos por medio de soluciones digitales. Estoy aquí para hablarles de cómo la arquitectura abierta puede posibilitar el intercambio de información crítica en salud a nivel nacional o regional, lo que a su vez mejora los resultados en salud a través de servicios habilitados de forma digital. Para lograr la habilitación digital integral es necesario que exista un enfoque unificado para el desarrollo y el uso de plataformas digitales compartidas, también conocido por muchos como arquitectura empresarial, o un enfoque nacional de arquitectura digital en salud. En esta presentación voy a describir el reciente interés en y la importancia de la habilitación digital integral, la forma en que la arquitectura abierta apoya esto y OpenHIE, o el intercambio abierto de información de salud, que es una arquitectura digital en salud basada en una visión compartida por muchos actores claves en la salud a nivel mundial. Empecemos por ver la cadena de valor de la presentación de servicios en salud, lo cual no tiene nada que ver con la tecnología digital. Esta es la clave para reducir la morbilidad y la mortalidad en cualquier país. Cuando un paciente sabe cuándo y dónde buscar ayuda, encuentra un centro bien dotado de personal médico calificado y bien abastecido de productos y equipos, y el trabajador de salud tiene acceso a datos e información para orientar la atención al paciente. Y por último, la información y los datos generados durante la visita del paciente se capturan y se comparten con el sistema de salud. Sin embargo, este nivel de atención no puede brindarse de forma sostenible y a escala sin la habilitación digital del sistema de salud. Las funciones que ven al centro de esta diapositiva son todas funciones que pueden ser ofrecidas de forma digital.
Cuando esto sucede, un país alcanza este nuevo nivel de presentación de servicios. También se logra un nivel completamente nuevo de disponibilidad de datos que pueden ser compartidos con la comunidad en salud pública para la transformación de actividades de salud pública. Por ejemplo, la vigilancia ya no depende, en esta situación, ya no depende de la extrapolación de los datos de encuestas. En cambio, llega casi en tiempo real para detectar cuándo y dónde hay brotes de enfermedades. La comunidad en salud digital ha seguido esta visión de habilitación digital por país durante 15 años. Sin embargo, esta visión no se ha alcanzado. La razón es la implementación fragmentada de estas diversas funciones. Lo que se necesita... Derek, we've got a problem with the screen. I think you're showing both screens. Lo que se necesita es el uso de plataformas digitales compartidas. Para los que están en el sector de las tecnologías de información, a menudo se llama enfoque de arquitectura empresarial. Esto no es un concepto nuevo para la presentación de servicios electrónicos. Como, next slide, please, Derek. Como se ve en esta diapositiva, hay varios países que están documentando dentro de sus estrategias nacionales la necesidad de buscar una arquitectura empresarial o plataformas digitales compartidas para una escala efectiva y sostenible de sus servicios electrónicos. La Comunidad Mundial para el Desarrollo también está adoptando y promoviendo este enfoque. Ahora hablamos de OpenHAI, su historia y del importante papel que desempeña apoyando esta tendencia hacia las plataformas digitales compartidas y la habilitación digital de los sistemas de salud. OpenHAI se basa en la necesidad de lograr una habilitación digital más completa en los sistemas de salud y los países para transformar tanto la salud pública como la presentación de servicios en salud. La comunidad de práctica de OpenHAI se formó a principios del año 2013, evolucionando a partir del trabajo que comenzó en 2009 para establecer el intercambio de información en salud para el país de Ruanda. Cuando las ventajas del enfoque adoptado en Ruanda se hicieron evidentes, aumentó el interés por parte de otros países que buscaban aplicar tácticas arquitectónicas similares en sus entornos. En la actualidad, los enfoques, las tecnologías de referencia y los procesos comunitarios de OpenHAI se están utilizando o explorando en múltiples países. VitalWave es una organización socia de la comunidad OpenHAI desde hace mucho tiempo y ha sido miembro activo de su equipo de liderazgo desde 2016. Ayudamos a los gobiernos de todo el mundo a desarrollar e implementar estrategias nacionales de salud digital que utilizan la arquitectura OpenHAI y los sistemas con componentes de código abierto para permitir el intercambio de datos interoperables a nivel nacional y regional. Recientemente, la comunidad de OpenHAI ha formado un comité directivo a nivel mundial compuesto por líderes gubernamentales en materia de salud digital de países predominantemente de África y de Sudeste Asiático, donde se han llevado a cabo muchas implementaciones de la arquitectura de OpenHAI en los últimos 8 años. Sin embargo, había una brecha de la representación de los países de América Latina. El liderazgo de OpenHAI comenzó entonces conversaciones más específicas con la red de RECAINSA
para entender mejor la situación del intercambio de información en salud de Centroamérica y determinar si podríamos aprender unos de otros para avanzar en nuestras respectivas misiones destinadas a mejorar los resultados de salud a través de la aplicación de la información en salud. Resultó que había un verdadero interés y actualmente estamos explorando una asociación formal entre las redes Recainza y OpenHI. Se espera que la especificación de la arquitectura evolucione con el tiempo, pero en este momento contiene los siguientes componentes. El diagrama al alto nivel de la arquitectura de OpenHI, los requisitos para los componentes de la arquitectura, los cuales permiten a los desarrolladores de software producir diferentes productos que cumplen el mismo conjunto de requisitos empresariales y crean una forma abierta y transparente para que los tecnológicos se comprometan con los ejecutores de la salud pública. Los patrones y estándares para el intercambio de datos entre los componentes también existen. Estos tres elementos son creados en un proceso comunitario de colaboración y les permite actualizarse de forma constante para respaldar nuevos intercambios de datos y nuevos aprendizajes sobre patrones anteriores al intercambio de datos. Todo esto quiere decir que cuando los países y las regiones tienen sus plataformas individuales que se apeguen a las normas mundiales, esto permite compartir los datos entre los organismos mundiales o regionales, quienes sobre todo brindarán conocimientos a los países y las regiones. También es importante tener en cuenta que a lo largo del proceso, los datos son propiedad y están gestionados por el país o la región. Lo que las instituciones globales o regionales utilizarían para llevar a cabo los análisis, en este caso son datos cuidadosamente gestionados y anónimos. Aquí es donde OpenHI puede demostrar ser verdaderamente transformador. A través de OpenHI hay una variedad de recursos disponibles para los profesionales de la salud. Esto incluye el conjunto de nuevos recursos como cursos académicos y la traducción de materias al español. Todos ustedes pueden participar de varias maneras. Primero, a través de la especificación de la arquitectura, podrá conocer el enfoque arquitectónico y los sistemas de componentes. Pronto se traducirán las especificaciones al español también. A través de las historias de impacto, OpenHI recopila y publica ejemplos de éxito y de trabajo en curso con implementaciones de OpenHI y ayuda a mostrar el éxito y el impacto para abogar ante los gobiernos y los financiadores. A través de la academia, OpenHI brinda también aprendizaje gratuito a su propio ritmo, cursos básicos sobre estándares y datos de intercambio de información, referencias a materias existentes para complementar el aprendizaje. Tenga en cuenta que los planes a corto plazo también incluyen la traducción de los materiales del curso al español y a otros idiomas. Por último, puede participar a través de los grupos de práctica, que más se adapten a su experiencia profesional y a su misión. También es posible que haya oportunidades de participar directamente en un taller de OpenHI en las próximas conferencias profesionales. Puede encontrar todos estos recursos en el sitio web de OpenHI que aparece al final de la diapositiva.
Para terminar, me gustaría reafirmar el entusiasmo de la comunidad de OpenHI por la asociación emergente con Recainza. Todos deseamos alcanzar un nivel de impacto totalmente nuevo en los resultados de salud a través de esta colaboración. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Brooke, por esta extraordinaria participación. Ya tenemos algunas consultas para ti que las vamos a dejar al final de las presentaciones. Muy bien. Y bueno, muy contentos desde Recainza con esta alianza que hemos realizado con OpenHI. Y si quieren conocer más sobre la comunidad OpenHI, en nuestra sección de blog hay un artículo en el que les contamos todos los pasos a seguir para poder formar parte de la comunidad. Y bueno, continuando con la agenda de esta mañana, quiero presentarles ahora al doctor Sergio Míguez. Sergio es doctor en medicina, egresado de la Universidad de la República de Uruguay. Sergio cuenta con un diplomado en informática médica y es egresado de la Universidad de la Empresa UDE de Uruguay. Cursó la maestría en informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y en la actualidad cursa la especialización en Big Data en la Universidad ORT de Montevideo. Sergio trabaja como médico asistencial prehospitalario en SWAT Emergencia Médica y en el Departamento de Informática Médica de la misma institución. Él es implementador SNOMED CT y participa en el Consejo Asesor de Salud para Salud.uy como representante de la Cámara de Emergencias Móviles. Sergio es médico analista funcional en Geocom Uruguay para el producto GeoSalud. Es consultor externo para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y Sergio nos compartirá sobre SNOMED CT y su adopción en Latinoamérica. Sergio, por favor, te dejo con esta extraordinaria audiencia. Excelente, Jocelyn, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, gracias también a Daniel por la convocatoria y a Recainza para poder un poco mostrarles esto que nosotros tenemos desde aquí, desde el Cono Sur de América Latina, con bueno, justamente las implementaciones en SNOMED, este estándar en el cual vamos a presentar a continuación. Confirmen que ven mi pantalla, por favor. Sí se ve. Excelente, excelente, Daniel. Jocelyn, bueno, muchas gracias, como siempre, la amabilidad de poder presentar junto con ustedes en esta red. Bien, bueno, vamos a hablar sobre SNOMED y a nivel de Latinoamérica, pero antes vamos a hacer algunas definiciones, ¿sí? ¿Qué es SNOMED en particular? Y estamos hablando de que SNOMED es una terminología clínica, ¿sí? Y es importante destacar que esto no es un software, sino que en realidad, si bien se va a embeber en nuestros expedientes electrónicos o en los EHR, depende cómo estén acostumbrados, por estas latitudes nosotros le llamamos historias clínicas electrónicas, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que justamente que no es un software, sino que es en realidad una base de datos que está incluida dentro de estos sistemas de historias clínicas para poder justamente transmitir los conocimientos clínicos y finalmente poder codificarlo. Ahora también esto lo que permite justamente es la representación del contenido, ¿sí? Y el uso de SNOMED requiere un licenciamiento, ¿sí? En el caso de algunos países, que son países miembros, ¿sí? Eso les posibilita que todas las instituciones y todas las dependencias de ese país obtengan incluso hasta cursos en formas gratuitas en esta organización, y además el uso de SNOMED en sí en las distintas instituciones. Y también hay algunos países que no son miembros, ¿no?, de la comunidad SNOMED, pero sí pueden adquirir sus licencias en forma particular, ¿no? Si estamos hablando de a nivel países, no es una licencia que sea moderadamente cara, sino que es muy accesible para
no soy vendedor de SNOMED, pero simplemente comentarlos que en lo que es un presupuesto nacional, en un presupuesto general, por ejemplo, no es algo que esto haga la diferencia en costos, ¿verdad? Una de las características de SNOMED es que soporta una diversidad lingüística, ¿sí? No solo en los idiomas, ¿ah? Esto es un estándar que está distribuido en muchos lugares del mundo, ¿sí? Y admite, como decimos nosotros, admite sinonimia, que es una de las características que tiene el lenguaje clínico, en el cual nosotros podemos nombrar distintas entidades clínicas a la hora de generar un diagnóstico, un planteamiento clínico, es decir, la enfermedad que tiene el paciente, con distintas formas de poder decirlo, ¿sí? Siempre por detrás teniendo un mismo concepto clínico, y esto SNOMED también lo soporta, así como también soporta algunos modismos regionales, y para eso en realidad lo que se necesita hacer es, bueno, extender justamente este set de datos que SNOMED posee a lo que es la terminología local, y poder representar en forma fehaciente y con las palabras que utilizan los clínicos estas entidades, justamente entidades clínicas, ¿no? Como les decía, SNOMED tiene 12 ediciones, que son 12 ediciones internacionales, ¿sí? La cual además tiene 2 publicaciones anuales, es decir, que cada 6 meses hay un update de todos estos datos, los cuales están expuestos en inglés y también en español, ¿sí? Cuando decimos que SNOMED es una terminología clínica, hacemos la diferencia entre una terminología clínica y una clasificación, ¿sí? Donde en realidad en las clasificaciones hay un concepto que pertenece a una rama de esa clasificación, y en este caso, cuando hablamos de la terminología clínica y decimos que es una terminología, por detrás hay una red semántica, así que en realidad un mismo concepto puede estar atado a varias de esas ramas, ¿sí? Y tener múltiples relaciones con ellas y relaciones distintas, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de el estándar, y este estándar es SNOMED, decimos que es un estándar semántico, ¿sí? Y entendemos por la semántica justamente el significado o el sentido de la interpretación y los usos lingüísticos en este caso, para el ambiente clínico. Ahora, cuando hablamos de este estándar, nosotros lo tenemos que vincular dentro del rol de la interoperabilidad. Y cuando hablamos de interoperabilidad nos referimos a la capacidad que tienen los sistemas de información, ¿sí? Nuestros expedientes electrónicos, nuestros EHR, de compartir información entre ellos, y información en este caso, información clínica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tema de la interoperabilidad, nosotros nos referimos a 4 tipos de interoperabilidades, ¿sí? Donde en realidad es necesaria una interoperabilidad técnica, ¿sí? En este caso es, bueno, necesitamos contar con elementos que soporten la interoperabilidad. En este caso, bueno, pueden ser aplicativos desde dispositivos móviles, pueden ser nuestras computadoras, ¿sí? Más toda la red del hardware que soporta el hecho de poder compartir la información entre distintos hospitales, distintos prestadores. Después tenemos una interoperabilidad que es de tipo sintáctico, y aquí nosotros hablamos de cuando, más allá que tengamos el hardware, necesitamos sistemas que permitan el intercambio de los datos, es decir, quien traslade los datos de un lado al otro de una forma estandarizada, y allí entran algunos estándares justamente sintácticos de los cuales se va a hablar en forma posterior, ¿sí? Y tenemos los estándares semánticos. En este caso, SNOMED estaría dentro de esta categoría, ¿sí? Es decir, si bien nosotros vamos a hacer una transferencia de datos de un sistema al otro, dentro de ese sistema es necesario contar con este tipo de interoperabilidades para poder generar ese concepto que queremos transmitir en cuanto a lo semántico, ¿sí? Digamos que sería como el contenido dentro de un mensaje que se está enviando. Y después tenemos otro tipo de interoperabilidad, que es la organizacional, en el caso de cuando queremos ya compartir actividades de negocio. Pero sin entrar en estos detalles, lo que nosotros interpretamos e intentamos hacer la codificación de esto es el lenguaje clínico. Y sabemos que el lenguaje clínico es muy rico, ¿sí? El lenguaje que utilizamos con nuestros pacientes es sumamente rico, y podemos decir las cosas de diferentes formas, y en este caso utilizamos el lenguaje natural, o el lenguaje médico también, y queremos decir que este paciente de repente tiene una neumonía atípica,
¿sí? Y cuando nos referimos a esto, y este triángulo que está allí detrás, tiene una base donde en realidad está todo este texto que es nuestro lenguaje natural, sin codificación alguna, ¿sí? Hasta vamos a llegar a la punta de este triángulo donde vamos a estar diciendo, bueno, este paciente tiene tal o cual enfermedad y cumplir de repente con normativas que nos exigen a nivel internacional. Lo que sigue a continuación, en realidad, cuando uno lo que hace es, bueno, clasificar un paciente o codificar un paciente, es el vocabulario de interfase, ¿sí? Donde en realidad nosotros tenemos nuestros tesauros, digamos, nuestras propias tablas a nivel de cada una de las instituciones que permiten que el médico seleccione o el clínico seleccione uno de estos datos que corresponde justamente a esa entidad clínica que se quiere representar, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos ese vocabulario, es necesario tener un vocabulario de referencia, ¿sí? Es decir, algo, un estándar que esté por detrás de eso, que después nos permita generar una correcta salida del lenguaje, ¿sí? Con las clasificaciones correspondientes. En este caso, un vocabulario de salida, por ejemplo, podría ser CIE 9, CIE 10, CIE 11 en este caso, con sus códigos correspondientes. A lo que vamos con esto es que en realidad SNOMED, ¿sí? Estaría jugando dentro del vocabulario de referencia. Es decir, lo que hace que las máquinas puedan entender qué es lo que se está queriendo representar desde el lenguaje natural, ¿sí? Pasando por toda esta serie de pasos hasta poder codificar un lenguaje de salida, en este caso una clasificación como corresponde, y en este caso es CIE 10, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el modelo de datos que utiliza SNOMED? Ese es este modelo. Es un modelo que soporta un concepto, ¿sí? Que tiene un identificador, así como los tienen otras clasificaciones, en el cual está relacionado con algunas descripciones, que serían los sinónimos que puede adoptar esa misma entidad clínica, ¿sí? Como lo vimos, una neumonía típica o una neumonitis, es decir, todos esos conceptos que nosotros podemos llegar a decir sobre un código en particular o un concepto en particular, y además también tiene relaciones, donde en realidad se empieza a discriminar un poco más y a ser más granular con los conceptos y ahí las relaciones de este árbol semántico, ¿no? Es decir, que no está solo clasificado en un lugar. De ese modelo de datos se desprende, por ejemplo, este ejemplo, donde en realidad vamos a tener un concepto identificador, esto es el lenguaje de las máquinas, lo que van a entender los sistemas de información, con las posibles descripciones, el Human Readable Term, es decir, el término que usamos nosotros, los clínicos, y que los pacientes pueden llegar a interpretar de ello, y además algunas clasificaciones como la aceptabilidad para ese lenguaje o para ese país en particular, de cuál de estos conceptos, ¿sí? Que son parte de son descripciones, ¿verdad? Son los sinónimos de ese concepto, van a ser los preferidos o los aceptables que en ese país o en esa región tienen esta característica, ¿no? Es decir, hay algunos que son preferibles y otros que son aceptables. Ahora bien, cuando hablamos de SNOMED posee varias extensiones locales, es decir, que partimos de un core o en español o en inglés, y después hay distintos países que lo han ido adoptando y se han convertido en países miembros de esta clasificación, perdón, de esta terminología, donde han empezado a nutrir los conceptos clínicos que se utilizan en esa región en particular, siempre referidos a ese concepto a nivel internacional. Como es el caso, en nuestro caso de Uruguay, nosotros somos país miembro de SNOMED internacional, entonces podemos hacer justamente que nuestro lenguaje también sea más rico aún refiriendo a estos conceptos internacionales. Esto es una imagen del buscador que tiene SNOMED, en el cual nosotros podemos practicar, así que también los invito a que puedan ingresar en este buscador donde colocamos el concepto clínico arriba, nos dice cuál es la aceptabilidad, en este caso yo estoy utilizando la extensión en español, ¿sí? Donde además están todos sus descendientes, sus conceptos que son un poco más amplios, son sus conceptos padres, ¿sí? Los códigos que tienen y la aceptabilidad, además de sus sinónimos. Esto en realidad los sistemas de expedientes electrónicos no lo ven, sino que esto es la parte informática que está por detrás, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, allí ven una banderita y ven un concepto que dice politraumatizado. Esto es un concepto que utilizamos en Uruguay clínicamente y es válido en nuestra región, donde decimos que este paciente tiene un diagnóstico de politraumatizado, lo cual refiere a este otro concepto que es de la extensión de España, ¿sí? La edición en español, que es la víctima de traumatismos con heridas múltiples. Entonces estamos colgando conceptos de otra entidad
¿sí? Sin repetirla, pero transmitiendo el mismo concepto clínico que está por detrás con distintas palabras, ¿no? En cuanto a los niveles de adopción a nivel de América Latina, existen unos 40 países miembros en todo el mundo de SNOMED, ¿sí? Con más de 500 licencias, como le decía, de acuerdo a ese licenciamiento que se utilice, ¿no? Si es un país miembro o directamente simplemente es una institución que solicita la licencia de uso, ¿sí? Los cuales los vemos en este mapa. Esto es parte de SNOMED.org, donde vemos el nivel de adopción a nivel de todo el mundo, y en particular cuáles son los países miembros en un celeste más oscuro y un celeste más claro, quienes tienen simplemente licencias, ¿sí? Y cuando nos referimos a la adopción en América Latina, vemos que en realidad todavía faltan bastantes países para integrarse. Cuando hablamos de Uruguay, ¿sí? Es uno de los primeros países en adoptar esto desde el año 2012, lo adopta como un estándar terminológico para la codificación en historias clínicas electrónicas a nivel institucional y además a nivel nacional, por intermedio de la interoperabilidad y el compartir estos datos. Lo utiliza como terminología de referencia, tiene un National Release Center, un NRC, que es el organismo que está en el lugar de residencia, que se encarga de justamente cargar todos estos datos, de nomenclar, de administrar las licencias, ¿sí? Tiene sus plataformas de codificación nacional, hay codificaciones a nivel de los CMD, ¿sí? Que son los conjuntos mínimos de datos. Estos son formas que nosotros tenemos de compartir las historias clínicas, y actualmente vamos realizando unas 13 ediciones, ¿sí? de los conceptos. Es decir, que hay bastante tiempo de madurez en este sistema. Para tener un poco más de contexto, Uruguay tiene un modelo de sistema integrado de salud, ¿sí? En el cual participan tanto públicos como privados, como para tener un poquito más de contexto. Ahora en Chile, ¿sí? A nivel de Cono Sur, es otro país miembro, es un país miembro desde el año 2013. También adoptó SNOMED como terminología de referencia, ¿tá? Y esto es a nivel de la gobernanza, ¿sí? También tiene su National Release Center, y ellos están más que nada haciendo codificaciones de fármacos, ¿sí? Además de sus conceptos clínicos, por supuesto. Tienen, próximamente están por incorporar todos los procedimientos clínicos y también los dispositivos, y tienen un proyecto que se llama Semánticos, en el cual provee servicios terminológicos, que es el servicio terminológico, esa interacción que hay entre los expedientes electrónicos y este estándar, para no tener que estar buscando en buscadores en general o a nivel de libros, ¿sí? Y está adoptado también como parte del proyecto de historia clínica compartida que están en la brevedad pudiendo implementar. Y el último país de los que vamos a hablar es Argentina, que es uno de los países miembros también, pero es una incorporación reciente. Si bien ya en Argentina había muchas otras instituciones a nivel del país que estaban licenciadas, no estaba todavía hecho como país miembro, ¿sí? Ahora sí hay una adopción mucho más fuerte, donde se adoptó como Estrategia Nacional de Salud Digital para todo lo que es la red de interoperabilidad. En este caso, y este número es muy específico porque es reciente, 859 licencias existen dentro de este país a nivel de públicos y privados, ¿sí? Donde tiene su NRC, ¿sí? También su National Release Center, con las mismas funciones que el resto de los otros National Release Center. Están teniendo algunas extensiones para ediciones nacionales para lo que es las ENO, que son las enfermedades de notificación obligatoria, también las tienen codificadas. Recientemente incorporaron todo su diccionario de drogas y de medicamentos, que esto es parte de lo que es la Asociación Nacional de Medicamentos Afines y Terapéuticos, la ANMAT, y en este caso de Argentina utiliza un modelo de financiadores, aseguradores y prestadores de salud. En cuanto a las conclusiones de la adopción, sabemos que resulta necesario que otros países se unan al desafío de la incorporación de SNOMED, que también resulta sumamente necesaria una gobernanza que sustente todas estas iniciativas, y es necesario la formación en estándares de salud, en los profesionales de todas las áreas. Esto lo creemos ya desde el vamos, cuando, bueno, justamente parte del éxito de estos estándares y de poder utilizar la interoperabilidad y los sistemas de información electrónicos, es necesario formar a los clínicos en los estándares de salud para entender los contextos. Y lo que estamos diciendo también es que, bueno, justamente el poder utilizar SNOMED a nivel internacional en varios países, sobre todo en toda Latinoamérica, va a sentar las bases para poder hacer una interoperabilidad regional en un futuro cercano,
¿sí? Una vez que todos los países se puedan sumar a esto y podamos, en el caso de un viaje, por ejemplo, y de requerir asistencia clínica en otro país, podamos acceder a nuestra información clínica en forma oportuna, ¿sí? Para que los clínicos puedan tomar las correctas decisiones en el caso que nos estén atendiendo. Si tienen alguna pregunta, si no, creo que las vamos a hacer al final. De mi parte, esta es la presentación. Muchísimas gracias, Sergio. Muy reflexivas sus conclusiones, sin duda alguna que tenemos que irnos preparando como países, ¿no? Para poder adoptar este tipo de estándares y bueno, que mejoren la calidad de la atención de salud de nuestras poblaciones. Y tengo muchas preguntas para ti, Sergio. Las vamos a dejar al final, como bien mencionaste. Así que bueno, avanzando en la agenda y ya para terminar la ronda de presentaciones, quiero presentarles a nuestro amigo Fernando Portilla. Fernando es ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con una maestría en informática médica del Instituto Tecnológico de Degenfurt en Alemania y en gestión de tecnologías y comunicaciones de la Universidad ICESI en Colombia. Fernando es consultor de la División de Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo BID y se desempeña como especialista de estándares de interoperabilidad en salud en proyectos de transformación digital. Fernando ha participado en las definiciones realizadas en los proyectos de interoperabilidad nacionales y regionales, como la Historia Clínica Electrónica de Uruguay y en Bogotá, Colombia, entre otros. También es parte del team de monitores de conectatones europeas de IHE y ha participado en grupos de trabajo en HL7 Internacional y SNOMED City. Es docente de informática médica y es líder técnico de la red RACSEL, que promueve la interoperabilidad en salud de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Fernando nos estará compartiendo sobre FHIR y el presente y futuro de la interoperabilidad de datos de salud. Así que, Fernando, te dejo con esta extraordinaria audiencia y después pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Buenos días a todos. Jocelyn, muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a Daniel y a todo el equipo de Recainsa. Felicitaciones también por este espacio que nos dan la oportunidad para compartir experiencias y puntos de vista en estas necesidades relacionadas con transformación digital. Bueno, el tema de FHIR, nos proponía Daniel conversar acerca del presente y futuro. Entonces, vamos a hacer unas reflexiones acerca de eso, del pasado, el presente, el futuro, qué fundamentos hay con este estándar. Tal vez una de las mejores formas también para entender el futuro es ver los casos de uso y bueno, y cómo se están dando temas a nivel de cloud y a nivel de adopción. Entonces, para entender el futuro, un poquito entender el pasado, ¿no? Y solamente conversar de que FHIR es también el resultado de una evolución en HL7 que viene desde los 80s de los tradicionales mensajes en formato archivo plano y se menciona, y lo comento así porque efectivamente ese era como el formato, el modelo, la visión que existía en su momento, cuando digamos que Internet apenas existía en algunas redes, pero no era público, ¿cierto? Entonces, los mecanismos de intercambio eran archivos planos en los 80 y ese fue el nacimiento de la versión 2 de HL7 y por eso hoy que los vemos en algunos sitios decimos, bueno, ¿y por eso por qué pasó eso? ¿No? Entonces, básicamente porque así se conceptualizó en su momento, en los 80. Apareció Internet hacia el año 2000
aparecieron las interfaces web y aparecieron los modelos de referencia y la programación orientada a objetos y XML, era como un lenguaje de intercambio a través de Internet. Entonces apareció la versión 3 de HL7, que en lo que trataba de, entre comillas, reemplazar la versión 2 de mensajería, realmente no tuvo éxito, pero sí fue importante en crear un nuevo concepto que son los CDAs, los documentos de intercambio, que vamos a ver eso, la importancia de eso. Y después del 2000, hacia el año 2011, aparece como una necesidad evolutiva del estándar, porque Internet con mucha fuerza en sus aplicaciones bajo tecnología REST, requería que el estándar evolucionara hacia las nuevas formas de aplicativos web que se estaban dando. Entonces, FHIR es ese resultado de evolución del estándar para generar contenidos de información sobre una plataforma moderna de intercambio. Entonces, esto un poco resume el decir los paradigmas que ha venido teniendo HL7, en un principio orientados a la mensajería, los mensajes entre aplicativos, ¿cierto? Entre sistemas de laboratorios, sistemas de historia clínica, sistemas de imagen médica, la evolución hacia los documentos clínicos, donde fueron importantes los proyectos de historia clínica, que se empezaron a compartir documentos estandarizados, y ahora la evolución hacia las aplicaciones web, hacia todas las apps, básicamente. Entonces, esto es lo que ha estado marcando un poco la evolución, y obviamente se soporta sobre las tecnologías que se tienen en ese momento, ¿no? Entonces, en los 80, pues se tenían los archivos planos, luego los formatos XML, y hoy podemos, disfrutar de las aplicaciones soportadas en APIs, ¿cierto? Entonces, esto les digo, ¿no?, como para entender el presente y el futuro, de dónde viene, y cuando uno ve algunas características de HL7 de FHIR, gran parte de su éxito es por una de las cosas que coloco aquí, son como realmente reflexiones personales, luego de haber batallado con las versiones anteriores que siguen siendo vigentes, pero también conocer los alcances de FHIR. Entonces uno puede identificar que el estándar sigue teniendo los mismos contenidos. ¿Qué es eso? Es decir, desde la versión 2 del estándar hay un mensaje para, por ejemplo, los datos demográficos. Los datos demográficos de una persona, que son identificación, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, esos datos en FHIR también están, ¿ya? Entonces, y están en un recurso de paciente, ¿ya? Asimismo los resultados, ¿no? Los resultados que son una prueba de laboratorio, un hemograma, el campo para el código, para la descripción, para el resultado, para las unidades, para los valores de referencia que estaban en la versión 2, acá también están. Entonces, como que ese contenido de lo que se había consensuado sigue siendo vigente, y eso es importantísimo porque vamos a encontrar como correspondencias, ¿no?, entre lo que se había definido previamente y lo que hay ahora. Importante eso. Entonces, los contenidos se conservan. Se quitó un tema en la versión 3, que había un modelo de referencia que se llamaba el RIM, que era algo bien poderoso, pero bien complejo también de entender y de aplicar. Entonces, FHIR cambia el paradigma. FHIR es más práctico, más concreto, no hay un modelo de referencia como tal, pero y se basa en un paradigma diferente. Por ejemplo, el paradigma de la versión 3 es: con este modelo de referencia modelamos todo, ¿ya? Acá el FHIR dice: con estos recursos modelo el 80% de las cosas. Entonces, son paradigmas diferentes, ¿no? Sin embargo, es extensible, perdón, aquí es extensible, o sea,
si necesitamos un nuevo campo, una nueva definición, unas restricciones, es posible implementarlo. Se implementan los casos de uso tradicionales, vamos a tratar de ver algunos. Por ejemplo, ¿qué es un caso de uso tradicional? Enviar los resultados de un laboratorio, hacer las órdenes de una prescripción médica, ¿ya? Y otros nuevos muy interesantes, como los temas de servicios terminológicos, como los temas de genoma, etcétera. Y lo que realmente adicionalmente le da una potencia importante a este estándar es que se tiene un servidor de intercambio. Eso no lo teníamos en la versión 2 y en la versión 3. Se utilizaban otros elementos para hacer intercambio de datos. Entonces, FHIR se basa en las tecnologías REST y la tecnología REST se implementa con un servidor. Entonces, esto es algo que le da una fuerza importante a FHIR, que lo diferencia mucho de lo que se ha hecho previamente. Y bueno, las tecnologías REST pues tienen la posibilidad de utilizar sus datos a través de código JavaScript, que hace que los desarrolladores de este tipo de stacks pues tengan una importante uso para los aplicativos. Todo es accesible desde la página. Si uno quiere meterse en el tema de FHIR, lo que hay que conocer son los recursos. Hay recursos para pacientes, para resultados como el observation, para la solicitud de medicamentos, etc. Los recursos son como la unidad de intercambio, es donde se encuentra la información. Entonces uno lo que empieza a estudiar es, para este caso de uso, ¿qué recursos necesitaría? Entonces son las unidades de información, a través de ellas se hacen operaciones, se identifican, y aquí es donde les digo que se condensa todo el conocimiento que venía de las versiones previas del estándar. Entonces, y son casos de uso que se han venido usando y realmente hay otros nuevos, hablando del futuro. Entonces, básicamente el estándar está documentado de forma libre y abierta y se pueden ver, este es por ejemplo el recurso de paciente con todos sus campos y variables que los vemos allí. Y lo otro importante dentro de FHIR es empezar a trabajar con los servidores. Hay distintos servidores de test, uno muy común es el Happy FHIR, que básicamente son servidores REST que implementan operaciones de intercambio a través de sintaxis XML o JSON, ¿ya? Entonces, el acceso a estas operaciones es sencillo, es solamente la URL y se hace enviar, consultar, modificar o borrar. Entonces, es el CRUD de los servicios de FHIR, post, get, put, delete, ¿no? Y este tipo de operaciones se implementan sobre un servidor REST y los aplicativos interactúan con estos recursos o los grupos, las agrupaciones de estos recursos que se llaman bundles. Los clientes, por su parte, hacen consultas hacia los distintos perfiles de este tipo de información que se genera. De manera que esto está haciendo que las arquitecturas tradicionales pues empiecen a ser más diversas, ¿no? Hay un mundo que ya no es tan centralizado, sino hay procesos más descentralizados, con formaciones cada vez más híbridas, ¿cierto? Entonces pueden haber organizaciones que van a publicar sus datos, pueden haber organizaciones que van publicando datos en la cloud, hay usuarios, ¿cierto?, que obtienen datos, que pueden proveer datos desde sus aplicativos, desde los wearables, desde los distintos dispositivos. Entonces, para este ecosistema de aplicaciones web que estamos viendo emerger y con necesidades en nuestro contexto, pues es muy útil FHIR, definitivamente, porque como que tiene toda la batería de contenidos y de operaciones para interactuar con información de salud. Entonces, voy a avanzar aquí básicamente en los casos de uso en estos últimos minutos. El presente y el futuro, ¿cierto? ¿Qué cosas se están dando y para qué usar FHIR, ¿no? ¿En qué cosas concretas?
Una de las cosas que hemos visto que va a ser muy vigente es todo el tema, por ejemplo, lo que vemos ahora de resultados de laboratorio, los signos vitales, todo este tema de monitoreo, los wearables, etcétera. Existe un recurso en FHIR que se llama Observation, súper versátil, muy... creo que el recurso paciente y el recurso observation van a ser son los primeros a ser utilizados, porque ahí es donde se puede modelar todo este tema de entrega de resultados, desde signos vitales, desde resultados de laboratorio, reportes también, algunas observaciones en texto. Entonces, es un recurso muy importante que para los proyectos, por ejemplo, de telesalud y de telemedicina que se hacen ahora, pues va a ser utilizable siempre. Este es un caso, por ejemplo, en el que están reportando una saturación de oxígeno, ¿cierto? Aquí vemos, entonces aquí está el código, en este caso LOINC, ¿no? Pues también se puede ver, y también está el código, la interpretación y los rangos, ¿no? Entonces, en proceso, en formato XML, la misma información en formato JSON, ¿cierto? Que es lo que propone FHIR. Entonces, súper importante para todo lo que es tanto los dispositivos, los personal, ¿no? Personal Health Devices, o los de Point of Care, que pueden ser en las organizaciones de salud. Otro recurso importantísimo que lo vamos a ver es el de Composition, que es un recurso que permite, es como los CDAs que veíamos en la versión 3. El Composition permite modelar documentos clínicos electrónicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque las historias clínicas están basadas en esto, ¿no? Quienes venimos del mundo del papel, veíamos estos documentos clínicos, y CDA los representaba, y FHIR tiene un recurso para representar estos documentos clínicos. Hay un proyecto muy interesante que es el IPS Summary, el IPS Summary, que es un proyecto internacional que trata de estandarizar cómo sería un documento internacional de intercambio. Hay otro proyecto, otro recurso muy interesante que se llama Document Reference. Este Document Reference implementa los procesos de intercambio de estos documentos clínicos. Por ejemplo, la experiencia que se hizo en Uruguay, en Bogotá, están basadas en intercambio de estos documentos, y para eso se utiliza un indexador, y uno de los elementos que facilita esa indexación es el Document Reference, que es un recurso FHIR. Hay recursos también para receta electrónica. Les voy a pedir un minutito más, por favor. Sé que estoy ya en el límite, pero un minutito más para finalizar los casos de uso, los temas de receta, recursos específicos para esto, solicitud, dispensación y administración de medicamentos, tanto para farmacia comunitaria como para los procesos internos por ejemplo, de unidosis hospitalaria, los temas de servicios terminológicos, por ejemplo, para tanto CIE 11, CIE 10, SNOMED-CT. Hay muchos servidores ya que utilizan recursos FHIR, donde yo pueda tener mis clasificaciones o simplemente los códigos de departamentos del país, o la lista, o los códigos de profesionales, o los códigos de instituciones. FHIR provee recursos como el Code System y el Value Set para este tipo de casos de uso, y incluso hay recursos para datos genómicos, como este Molecular Sequence, que se pueden representar también toda la información de variantes genómicas. Importante, habla muy bien con todas las stacks de JavaScript, de manera que se pueden hacer interfaces muy bonitas y muy versátiles para aplicaciones, para apps. Algo que también veo hablando del futuro es que está entrando muy cerca con IHE. IHE tiene muchos perfiles ya que estamos testeando en las conectatones, ya basadas en HL7 FHIR. Y es importante esto, ¿por qué? Porque IHE genera mucha adherencia de la industria como tal. Todo pues, lo que hace IHE testea en conectatones. Otro tema importante para hablar del futuro, si uno mira estos gigantes, ¿no?, de la cloud como Google, ofrecen espacios, ¿no?, en Google Cloud con interfaces en FHIR que dan posibilidades para ese tipo de integraciones. También hay unas interfaces que provee Apple para
para sus dispositivos, y también en Amazon es posible ver también dentro de sus servicios, proveer también recursos, acceso a información que esté soportada sobre este tipo de estándares. Presente, pasado, presente y futuro. Esta impresión la saqué hoy solamente para decirles los cursos que hoy da HL7. La versión 2 de los 80 sigue siendo vigente, CDAs también y FHIR también. ¿Por qué esto es vigente? Porque hay millones de CDAs en todo el mundo, es decir, el estándar se generó y se mantiene. De igual forma, la versión 2, hay muchísimos dispositivos en el mundo conectados con la mensajería tradicional. Entonces, si bien FHIR es el futuro, también la versión 2 y CDA hoy son vigentes. ¿Ok? Para tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias a Reca, Isa, Jocelyn y Daniel, y disculpen por los 3 minutos adicionales que me tomé del tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Te los cobramos luego, Fer. Muchas gracias a todos nuestros expertos panelistas. Ahora los invito a todos a que abran sus cámaras. Vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Y antes les he dejado en la sección del chat el vínculo para que puedan llenar la encuesta de calidad de este evento, y con sus datos vamos a estarles haciendo llegar sus certificados de participación. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas todas. Las primeras son para la doctora Vilma. La primera es: ¿qué nivel de adopción tiene el CIE 11 en este momento en América Latina? Y la segunda, ¿qué grado de compatibilidad tiene el CIE 11 con otros estándares como SNOMED? En realidad, estamos trabajando. El año pasado, como había mencionado, tendríamos un plan de trabajo, porque tenemos una hoja de ruta para la implementación en las Américas, que empezaba el año pasado. El año pasado tuvimos en todos los países la pandemia de COVID-19, que foi fuerte em nossa região. E em el ano passado tivemos todos os esforços da OPS foi para apoiar a los países em la resposta a la pandemia. Este ano estamos retomando e os países, porque há uma crescente demanda de los países para retomar também la transición y la implementación, porque esto, la mejora de la calidad de la información, la mejora de la información también hace parte de esta respuesta. Entonces tenemos Belize, que ya está integrando la CI 11, tienen un piloto que está se expandindo, que está integrando particularmente em la morbilidade. Temos Colômbia, que já vai o próximo ano estar reportando, são seus planos, está reportando seus dados de mortalidade com a CI 11. Então, temos várias atividades que estão sendo desenvolvidas em relação à transição. Temos este ano também, agora temos plano de capacitação para os países, estamos discutindo com os governos, com os ministérios de saúde, esta transição à la CI 11. Em outros países a nível global, temos já implantado, porque implementaram antes de la pandemia. Em relação a SNOMED, a relação com SNOMED, em realidade, se pode, sim, não? Quem está usando o SNOMED, se pode... Há uma integração em relação a uma
Não sei se estou evitando de usar a palavra interoperabilidade, estou usando mais integração. Pero há uma integração, por supuesto, que a CI 11 se pode integrar em qualquer se pode ajustar e integrar com outros softwares, outros programas de aplicação. Gracias, doctora Vilma. Y tengo una siguiente pregunta para Brooke. Déjame ubicarla porque tenemos muchísimas preguntas hoy. ¿Cuál es la proyección de crecimiento en la adopción de OpenAI en países de América Latina? Bueno, como mencioné en la presentación, y si entiendo bien la pregunta, esta colaboración emergente con Recainsa va a proveer cada vez más materiales, más oportunidades para buscar eventos, actividades y posibilidades de trabajar en la región. Jocelyn, yo creo que has tenido muchas ideas también de cómo pueden trabajar juntos los dos grupos. Quizás también quieres comentar. Quisiera cederle este espacio a Daniel. Daniel, ¿quisieras ampliarnos, por favor? Bueno, yo creo que en lo particular veo un potencial crecimiento en cuanto a las arquitecturas de intercambio de información, ¿no? Que no se limita a un estándar. Creo que en el caso de OpenAI se tienen experiencias integrando estándares como LOIN, como HL7, FHIR. Entonces yo pienso que el futuro es promisorio, ¿verdad? Sabemos que siempre antes de adoptar este tipo de arquitecturas tiene que haber una decisión de alto nivel, porque estos procesos no son rápidos, ¿no? Es todo un ordenamiento de la casa, un fortalecimiento de la gobernanza de los datos, y eso tiene que tener una decisión gerencial de alto nivel que soporte y que acompañe, ¿no? El hecho de que sean tecnologías abiertas, estándares abiertos, tampoco implica que no hay inversiones, ¿no? Y ese aspecto creo yo que en América Latina poco a poco se está entendiendo, ¿verdad? Pero aún se tiene una idea de que cuando hay algo open no se tiene que invertir recursos, y eso no es así, ¿no? Pero yo por lo menos desde Recainsa lo veo con muy buenos ojos, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Y tengo dos preguntas para Sergio. La primera, ¿cuál es el nivel de compatibilidad y coexistencia de SNOMED con CIE 11, MEDRA y otros estándares? Y la segunda, en tu experiencia en Latinoamérica y el Caribe, ¿qué determina la adopción o no adopción de SNOMED en un país? Bueno, varias preguntas, incluso, saben que había una pregunta en el chat que me gustaría responder, porque también se consultó sobre el licenciamiento, cuál es el costo de licenciamiento. Y el costo de licenciamiento, en realidad, y cómo se hace para adquirir la licencia de SNOMED, simplemente es dirigirse en la página web, snomed.org, y ese costo, en realidad, es una lista que está definida por cada país, de acuerdo a una estimación que hace el Banco Mundial. Entonces, no podemos pretender, por ejemplo, que Estados Unidos pague lo mismo que un país que está en vías de desarrollo. Entonces, a nivel de Banco Mundial está esta lista, donde están, y que incluso es una lista accesible que está a nivel de la página. En cuanto a las integraciones, como habíamos dicho, y vuelvo a reiterar, SNOMED en esta cancha, simulando un partido de fútbol entre este lenguaje
natural, médico y el lenguaje sumamente estructurado que manejan los sistemas de información. Snowmed, recuerden que es un jugador de media cancha. Él está en el medio, traduciendo los lenguajes clínicos y modificando los lenguajes de salida. ¿Que se puede utilizar Snowmed como lenguaje de salida? Sí, claro, por supuesto. Pero como en la gran mayoría de los países utiliza CIE 9 o CIE 10, Snowmed tiene un mapeo interno hacia estas clasificaciones, así como hay otras clasificaciones como CPT, NANDA, etc. Hay varias en las cuales es posible que Snowmed pueda tener estas salidas. En cuanto a la integración con CIE 11 en particular, se está trabajando en estos mapeos, porque algunos de los conceptos han cambiado, hay nuevos conceptos también. Recuerden que Vilma les comentó de que ahora, a diferencia de CIE 10, iba hasta determinado nivel y ahora la granularidad aumentó de los conceptos, entonces ahora hay nuevos mapeos por hacer y algunos de estos mapeos se están trabajando en Argentina para lo que es la edición en español. Y en cuanto a la adopción a nivel de América Latina, ¿qué es lo que nos está faltando? Bien, yo creo que nos está faltando, como los sistemas de información a nivel de América Latina vinieron muy tarde, ¿sí? Toda la parte electrónica de los sistemas de salud han venido bastante retrasados en el tiempo con respecto a los sistemas administrativos en general, o los aplicativos, o los teléfonos inteligentes, ¿no? Pero podemos decir, bueno, pero mi teléfono inteligente me mide hasta el nivel de saturación de oxígeno que yo tengo, sin embargo, en mi institución clínica ni siquiera pueden ver mi historia clínica que yo tuve o mi expediente electrónico que tuve la semana pasada, ¿no? O sea, tenemos como un desfasaje. Yo creo que ese desfasaje, lo principal es en la formación. La formación es vital, sobre todo cuando esto no nos lo enseñaron en nuestro pregrado, como clínicos y como cualquiera de las otras actividades que se desempeñan dentro de la medicina, ¿sí? Y dentro de los procesos de cuidado, de enfermería, el resto de los técnicos que operan en torno de la salud. Entonces me parece que lo básico acá es empezar justamente por intermedio de estas charlas, de esta webinar, empezar a estimular justamente el querer conocer esto y investigar y empezar a trabajar en ello para que todos podamos cumplir justamente con esta formación y el poder hacer el intercambio correspondiente de las historias clínicas. Muchísimas gracias. Y tengo preguntas también para Fernando. Fernando, ¿cuál es la estrategia con países que no tenían HL7 y desean impulsar la adopción de FHIR? Y la segunda, ¿cuáles son las competencias requeridas para los recursos humanos implementadores de FHIR? ¿Qué tan prolongada es la curva de aprendizaje? Bueno, gracias. La primera pregunta, la estrategia de HL7, hoy FHIR es libre, ¿no? Entonces, previamente se requería que los países tuvieran una filial y que existieran miembros y demás, lo cual ya también HL7 ha venido como revisando. Si bien existen filiales países, el tema no es necesario que exista HL7 cada país para que se pueda usar el estándar realmente, ¿ya? Entonces, eso es algo importante. Todo el acceso, incluso las versiones 2 y la versión 3 son libres. Creo que la versión 2 hasta la 2.7 o hasta la versión 2.5 uno puede hacer un usuario y descargar el estándar. O sea, ¿Para qué sí se piden membresías? Por ejemplo, para hacer parte de los comités que crean los estándares, ¿no? Para estar sentados allá en los working group y definir qué variables se coloca y estar en esas discusiones, pero nosotros en América Latina podemos descargar y utilizar el estándar y eso creo que es bastante bueno. En un primer paso, para luego si se quiere participar dentro de la SDO definiendo y acompañando eso. Entonces, eso es una parte buena. Y las competencias, definitivamente se necesita trabajar en el lado del conocimiento de la salud y del lado técnico. Esta profesión, ven por ejemplo Sergio, que es colega mío, también profesional de salud, nos complementamos en trabajo porque él estudió informática médica también y yo informática médica. Yo aprender más de lo médico y aprender más de lo tecnológico, ¿ya?
Entonces creo que, y de igual forma se necesita gente por aquí habrá temas de bioética, temas de normativos, ¿ya? Entonces viene a crearse como un ecosistema de profesionales de gestión de proyectos, ¿ya? De procesos. Entonces, enfermeras, todos los profesionales de salud con este interés son súper clave para que efectivamente llevar adelante este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, Fer. Y ya llegamos al final del webinar. Tenemos muchísimas más preguntas. De verdad hemos tenido una audiencia extraordinaria. Gracias porque sé que han ido respondiendo nuestros expertos panelistas algunas preguntas en el chat. Y bueno, contarles que el tema de gobernanza de datos ha generado muchísimo interés entre la comunidad y desde Recainsa estamos preparando ya una serie de workshops con partners como OpenAI y otros para seguir ampliando sobre este tema. Por favor, sigan pendientes de nuestras redes sociales y ahí les estaremos dando más información para que puedan registrarse y asegurar su espacio en estos talleres. Preguntas como, ¿podemos ver la grabación de este webinar? Sí. Todos nuestros webinars son grabados y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse para que sean los primeros en ver el video. Un abrazo a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Vilma. Gracias, Brooke. Gracias, Fernando, por estas extraordinarias ponencias, por sumarse a Recainsa en el interés de seguir compartiendo experiencias y buenas prácticas en salud digital. Gracias a todos por sumarse y un abrazo y que estén bien. Hasta luego. Hasta pronto. Bye, bye.